¿Alguna pregunta para hacer sobre lo anterior? Sí. Cuando habla de revelación como gracia, ¿cómo se debe entender? Porque a veces, no sé si es Rahner o quién, los que hablan de revelación, cuando que confunden la revelación sobrenatural como la gracia a los hombres, ¿no? No sé si por un poco de estudiar la parte del contenido de la revelación. Bueno, es que eso no es problema, la revelación como gracia. El problema es qué quiere decir gracia para Rahner, porque para Rahner la gracia no se distingue fundamentalmente de la naturaleza. Ese es el problema. O sea, la naturaleza por sí tiende a Dios, la naturaleza humana, entonces en la tendencia hacia Dios se recibe la gracia. Y la misma disposición de la naturaleza humana para alcanzar el fin es ya gracia. Es lo que Rahner llama existencial sobrenatural. No sé si alguno de ustedes hizo el curso sobre Rahner, que yo fui aquí. Uno sobre Rahner, era sobre Rahner y von Balthasar, ¿no? Bueno, el año que viene lo voy a hacer otra vez, este curso. Es muy importante porque si no uno estudia Santo Tomás pero no sabe bien qué dice la teología moderna, que fundamentalmente son estos dos, Rahner y von Balthasar, porque todos los demás de alguna manera giran alrededor de esto, ¿no? Tienen todos cosas útiles, pero la base teórica está dada por estos dos. Entonces es muy importante entenderlos bien, porque si no uno queda siempre como aislado del resto porque es tomista o quiere seguir a San Tomás y no entiende bien cómo está colocado. Entonces viene el complejo de inferioridad de ver que la mayoría va por otro camino. Por eso cuando uno entiende las cosas desaparece bastante este complejo de inferioridad. Después hace falta virtud para mantenerse firme. Pero bueno, es la contribución que nosotros podemos dar para el futuro, ¿no? Todo esto va a desaparecer así como está ahora. No puede durar mucho. No tiene consistencia. Se autodestruye, ¿no? Es como el comunismo, sí, parecía muy firme, pero de repente en un año o dos desapareció todo. Y el fundamento teórico no es demasiado lejano tampoco, ¿no? Es la filosofía moderna al desarrollar un idealismo. Esto es más difícil porque es una filosofía más sutil, más profunda, ¿no? Que la que estaba en el comunismo era muy elemental, el marxismo, que es materialismo, etc. Hay que rezar para que venga un papa tomista alguna vez, que no sé cuándo va a venir. Todavía falta, no sé si el próximo va a ser, no sé, pero... Bueno, por lo menos está el papa que era mi obispo, eso. Pero... Bueno, vamos a seguir con el estudio de la persona. Es lo más perfecto que hay en toda la naturaleza. Y por eso se puede usar el nombre de persona, también se puede usar el nombre verbo, ya hemos visto anteriormente, ¿no? La diferencia está en que la palabra verbo está explícitamente en la Sagrada Escritura, en el Evangelio de San Juan. En cambio la palabra persona no está en los textos de los padres y está en los concilios, que reflejan la tradición, pero de manera autorizada, porque los padres sí reflejan también la tradición y manifiestan la Sagrada Escritura, pero cada uno no es normativo, cada texto no es normativo. En cambio los de los concilios sí lo son,
¿Qué diferencia tienen los concilios respecto a la Sagrada Escritura? Que los concilios no son fuente de la revelación, sino manifestación con seguridad de la tradición. El Vaticano II, en la Dei Verbum, dice que el magisterio es el carisma cierto de la verdad. Carisma cierto de la verdad. O sea, es una gracia que tienen los sujetos del magisterio, que son el Papa y los obispos, para manifestar con certeza cuál es la verdad revelada que se contiene en la Escritura y en la tradición, las cuales a su vez se reducen a la gracia. Se reducen no en el sentido de que se restringen, sino en el sentido de que tienen su fuente principal en la gracia. ¿Cuál es la diferencia entre los documentos de la tradición y los de las Escrituras? Que los de las Escrituras son normativos por sí, y no los de la tradición. O sea, no es obligatorio cada documento de la tradición, pero sí es obligatorio cada documento de la Sagrada Escritura. La tradición es obligatoria considerada en su conjunto, y sobre todo en sus manifestaciones principales. O sea, en la práctica hacer teología contra San Agustín y contra Santo Tomás es separarse de la tradición, porque estos dos contienen la tradición de una manera muy excelente. Santo Tomás especialmente, que es posterior, contiene todo lo que dijeron los padres, los concilios, etcétera, de una manera muy autorizada y además asumida por el magisterio de la Iglesia. No solo por el magisterio anterior al Vaticano II, sino también por el posterior. Hay que leer esa encíclica de Pablo VI sobre el Lumen Ecclesiae. En realidad no es encíclica, es una carta al general de los dominicos. La Iglesia hizo suya la doctrina de Santo Tomás. Y como decía antes Pío X en Pascendi, atacar la escolástica y sobre todo a Santo Tomás es separarse del dogma católico. El afecto que hay cuando se tiene esa actitud es en el fondo un afecto anticatólico, que hoy prevalece, hay que ser realista, prevalece. Aunque conscientemente no se quiera ser anticatólico, pero objetivamente se es. Entonces hay una contradicción dialéctica, en mucha gente, muchos teólogos también, una contradicción. Y esa contradicción lleva a otras contradicciones prácticas también. Y permite la asimilación de la teología moderna, que es dialéctica, o sea que se basa sobre la contradicción de la teología protestante y de la filosofía moderna. Todo se basa sobre la contradicción. Entonces, esa contradicción entre tomismo, que está en la tradición y es objetivamente la doctrina de la Iglesia, y el afecto antitomista que hay difundido por todos lados, produce una disposición para asimilar la doctrina protestante, la praxis protestante, la filosofía moderna, la praxis moderna. O sea, para ser católico y protestante al mismo tiempo, para ser católico y moderno al mismo tiempo. Todo eso es fuente de contradicción y finalmente de desequilibrio. Por eso muchos de estos que piensan así finalmente tienen que ir a consultar a los psicólogos, ¿no? Que entran también en el esquema, ¿no? Porque la psicología proviene de la psicología moderna, ¿no? Proviene de la misma raíz. Es todo un conjunto, un paquete entero, un kit. Entonces, cuando uno entra en una congregación religiosa actualmente, o participa en la vida de la parroquia, o un seminario, o una universidad, asimila todo esto de manera más o menos inconsciente.
no es fácil desprenderse. Bueno, artículo 4. Si este nombre persona significa la relación. Dice Boecio en el libro de Trinitate que todo nombre que corresponde a la persona significa la relación. Pero ningún nombre pertenece más a la persona que este nombre, persona. Por eso el nombre persona significa relación. Bueno, aquí describe con mucha precisión otras doctrinas y concluye para manifestar esta cuestión hay que considerar que algo pertenece a la significación menos común, que sin embargo no está en la significación más común. Racional se incluye en la significación de hombre, la cual no se incluye en la significación de animal. Por lo tanto, es distinto buscar acerca de la significación de animal y acerca de la significación del animal que es hombre. De modo similar, es distinto investigar acerca de la significación de este nombre persona, en común o en general, y acerca de la significación de persona divina. La persona en común significa la substancia individual de naturaleza racional, como se dijo. El individuo es lo que en sí es indistinto, o sea, distinto de los otros. Y en sí indistinto, pero distinto de los otros. La persona, en cualquier naturaleza, significa lo que es distinto en esa naturaleza. Como en la naturaleza humana significa estas carnes y estos huesos y esta alma, que son principios individuantes del hombre, los cuales, aunque no sean de la significación de la persona, son sin embargo de la significación de la persona humana. La distinción en Dios no se hace sino por las relaciones de origen, como se dijo. La relación en Dios no es como el accidente que inhiere en un sujeto, sino que es la misma esencia divina, y por eso es subsistente, como la esencia divina subsiste. Así como la deidad es Dios, así la paternidad divina es Dios Padre, que es persona divina. Por eso la persona divina significa la relación como subsistente. Y esto es significar la relación al modo de la substancia, que es la hipóstasis subsistente de la naturaleza divina. Esto es, aunque el subsistente de la naturaleza divina no sea distinto de la naturaleza divina. Dunque, entonces directamente la relación es la persona, y la persona significa directamente la relación. Indirectamente significa la esencia, porque es idéntica con la esencia. Y la relación no como accidente, sino como substancia, la relación como subsistente. Por eso dijimos anteriormente que las personas son las subsistencias en Dios.
Persona divina significa la relación como subsistente. Bueno, siempre tenemos que recordar que no entendemos qué es persona en Dios, no entendemos qué es Dios, no entendemos qué es relación en Dios y tampoco entendemos qué quiere decir ser subsistente en Dios. O sea, aquí no estamos haciendo una especie de matemática divina, con la cual nos queda claro cómo es la vida de la Trinidad o cómo existe la Trinidad. Estamos expresando nuestra fe, que está contenida en la revelación a la cual accedemos de una manera muy imperfecta. Así como cuando leemos la Sagrada Escritura estamos en la oscuridad y nos acercamos a Dios, así cuando reflexionamos acerca de lo que la tradición encontró, también estamos en la oscuridad. Entonces, no tenemos que imaginarnos nada ni hacer esfuerzos conceptuales aquí. Simplemente estamos tratando de acercarnos al misterio con ayuda de nociones metafísicas, como son estas específicamente. Y estas nociones metafísicas no tendrían valor si no se basaran sobre lo que está en el contenido en la Sagrada Escritura. Solo con estas nociones no podríamos conocer la vida trinitaria. O sea, lo que fundamentalmente se quiere expresar aquí es que cada persona es origen de la otra y que por eso es relativa a la otra o se dirige a la otra. Pero cuando nosotros oímos la palabra relación, pensamos inmediatamente en un accidente. Eso que nosotros pensamos, eso no está en Dios. La relación como nosotros la entendemos no está en Dios. Pero tampoco está la substancia como nosotros la entendemos. Y por eso mismo podemos decir que es relación subsistente, o sea, relación como substancia. En la criatura sería una contradicción esto, porque sería decir que el accidente es la substancia. Y justamente el accidente es accidente porque no es sustancia, y la sustancia es sustancia porque no es accidente. Pero así no es en Dios, porque en Dios no hay ni accidente ni substancia como nosotros la entendemos. Y por lo tanto tampoco hay persona como nosotros la entendemos, sino de otra manera que no entendemos, pero que conocemos oscuramente en la fe y experimentamos especialmente por el complemento que produce a la fe el don del Espíritu Santo. Distintos dones del Espíritu Santo, especialmente los dones contemplativos o intelectuales, como estudiaremos después. La cuestión siguiente, la cuestión 30, se refiere a la pluralidad de personas. El orden es interesante aquí, o sea, la Sagrada Escritura habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después reflexionamos sobre lo que dice la Sagrada Escritura, encontramos que estos tres se dicen así porque en Dios hay vida semejante a la vida espiritual, humana y angélica. Entonces estos tres se dicen así porque en Dios hay acción de entender y acción de querer. Después descubrimos que estos tres son tres, no porque hay tres esencias, tres dioses, sino porque hay tres relaciones recíprocas, o cuatro relaciones que fundan tres subsistentes, o que expresan tres subsistentes, que son tres subsistentes, o sea, tres personas. Analizando la realidad creada, encontramos que
Estos tres se expresan de la manera más excelente como personas. Pero todavía no se reflexionó bien acerca de qué quiere decir que en Dios hay tres. Y esto es lo que se hace ahora. O sea, se encontró que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, después que se relacionan, que son personas, y ahora nos preguntamos, pero en realidad son tres. ¿Qué quiere decir que son tres? ¿Cómo puede ser que sean tres si Dios es uno? Bueno, ese es el tema de esta cuestión. Aquí hay otro problema metafísico, porque decir que Dios es tres o decir que Dios es uno corresponde a la cantidad. Ahora bien, la cantidad es un accidente, como nosotros la conocemos. No es la substancia. Es el primer accidente de la substancia en las cosas materiales. Nosotros conocemos una cosa porque no está dividida. Si se serrucha un árbol por la mitad, está dividido, entonces ya no es perfectamente uno, hay dos cosas distintas, están las ramas por un lado, el tronco por otro. Eso es lo que inmediatamente nosotros conocemos como uno. Y lo que conocemos como dos son cosas separadas materialmente, o tres o cuatro. Bueno, está claro que así Dios no es ni tres ni uno, que es lo que dice Dionisio en el último capítulo del libro de los nombres de Dios. No es ni uno ni trino, indicando este modo de entender uno y este modo de entender tres, que corresponde a las cosas materiales. Hablando más en general, es el problema de lo uno y lo múltiple, que ya hizo pensar a los filósofos antiguos, incluso antes de Platón y Aristóteles. Ese problema es mucho más difícil aquí, porque la mente humana no tiene un punto de referencia en las cosas creadas. De cualquier modo, desde las cosas creadas es más directo llegar a la unidad de Dios que llegar a la Trinidad. A la Trinidad no se puede llegar por la razón. A la unidad sí. En esta misma cuestión, Santo Tomás dice que la multiplicidad que hay en Dios, que corresponde a la Trinidad, no es la que hay en las cosas creadas. Por eso no podemos hablar de una pluralidad natural en Dios, cuando decimos que Dios son tres personas, o de una multitud natural, sino de una multitud trascendental. Él usa esta expresión.
Multitudo transcendentalis. Quiere decir, una multitud que va más allá de la multiplicidad que nosotros conocemos en las cosas naturales. Naturales quiere decir, en primer lugar, materiales, que son las más evidentes para nosotros, e incluso más allá de las cosas naturales inmateriales, o sea, las sustancias separadas de la materia. ¿Por qué son distintas las cosas separadas de la materia? Porque tienen esencias diferentes. Cada ángel es una esencia. Ahora, esto tampoco vale de la misma manera para las personas divinas. No son tres de esta manera, sino de otra manera, de la cual no tenemos concepto o idea. Dicho con otras palabras, lo que para nosotros es tres o múltiple es solamente un reflejo creado de algo que es increado y que nosotros no conocemos directamente. O sea, estos tres que hay en Dios. Esto hay que recordarlo siempre cuando hablamos de Trinidad. No entendemos qué quiere decir Trinidad. No solo porque no entendemos la esencia de Dios, sino porque no entendemos qué quiere decir tres en Dios. Lo que sí entendemos es que hay una conexión entre tres y lo que hay en Dios. O sea, entre las palabras que usa el magisterio, la tradición, la escritura y lo que hay en Dios. Aquí también hay que recordar que la escritura tampoco dice tres. No está el número 3. En el Antiguo Testamento sí está más bien el nombre 1. También en el Nuevo San Pablo dice un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Veamos entonces, artículo 1, si hay que poner muchas personas en Dios, plures. Cita de nuevo el símbolo pseudo-atanasiano. Hay que decir que se sigue de lo dicho que hay muchas personas en Dios, plures. Se mostró que este nombre persona significa en Dios la relación como realidad subsistente en la naturaleza divina. Y arriba se concluyó que hay muchas relaciones reales en Dios, plures. De lo cual se sigue que también hay muchas plures realidades subsistentes en la naturaleza divina. Y esto es decir que hay muchas personas. Cuestión 30, artículo 1. O sea, aquí el peso está en la palabra subsistente. Hay tres que subsisten. O sea, hay tres que tienen el ser, quiere decir. El ser al modo de la substancia y no del accidente. Y propiamente en el artículo todavía no se dice que son tres, se dice que son varios. Muchos, plures. Que es lo que se quiere aquí específicamente estudiar. En el segundo sí, se pregunta si son tres o si hay más.
Hay que decir que según lo que se dijo, es necesario poner solo 3 personas en Dios. Se mostró que muchas personas son muchas relaciones subsistentes, distintas recíprocamente. La distinción real entre las relaciones divinas no es sino en razón de la oposición relativa. Por eso es necesario que haya 2 relaciones opuestas a 2 personas. Es necesario que 2 relaciones opuestas correspondan a 2 personas. Si no hay relaciones opuestas, corresponden a la misma persona, necesariamente. La paternidad y la filiación, dado que son relaciones opuestas, corresponden a 2 personas por necesidad. La paternidad subsistente es la persona del Padre. Y la filiación subsistente es la persona del Hijo. Las otras 2 relaciones no tienen oposición con ninguna de estas, sino que se oponen recíprocamente. Es imposible entonces que ambas convengan a una persona. Es necesario entonces o que una de ellas convenga a ambas de las dichas personas, o que una corresponda a una y otra a la otra. Pero no puede ser que la procesión convenga al Padre y al Hijo o a alguno de ellos, porque así se seguiría que la procesión del intelecto, que es la generación en Dios, según la cual se considera la paternidad y la filiación, saldría de la procesión del amor, según la cual se considera la expiración y la procesión. Si la persona generante y la generada procediesen del expirante, lo cual está contra lo que se dijo. Se sigue entonces que la expiración conviene a la persona del Padre y a la persona del Hijo, en cuanto ninguna tiene oposición relativa ni a la paternidad, en cuanto no tiene ninguna oposición relativa ni a la paternidad ni a la filiación. Y consiguientemente es necesario que convenga la procesión a otra persona, que se llama Espíritu Santo, que se llama persona del Espíritu Santo, la cual procede a modo de amor, como se dijo. Queda entonces que hay 3 personas en Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bueno, aquí también parecería que hay una deducción de la Trinidad, entendiendo con precisión el texto. Parecería que hasta con la razón se puede conocer que en Dios hay 3 personas. Pero siempre hay que recordar que todo esto proviene de la revelación. Y la revelación es la Sagrada Escritura, la tradición y la experiencia espiritual de los cristianos, que profundiza en ellas, especialmente a partir de la gracia y no a partir sobre todo del texto. Porque analizando el texto es muy fácil caer en concepciones deformadas, como sucedió con muchos herejes y sectas a lo largo de la historia. Entonces, hay que tener una experiencia de Dios, juntamente con la custodia de las palabras conectadas con la revelación, que son necesariamente las de las Escrituras y generalmente las de la tradición. Supuesto esto, razonamos teológicamente de la manera que dijo Santo Tomás aquí. En la Escritura encontramos que hay acciones en Dios de inteligencia y de voluntad, y las relaciones las explicamos sobre la base de estas acciones. La mente humana, con mucho trabajo, llega a formular que en Dios hay relaciones, que son las personas, y entendiendo las relaciones desde estas 2 acciones,
se concluye que hay tres personas. ¿Por qué? Porque las personas son las relaciones opuestas no porque una esté contra la otra, sino porque son distintas, ¿no? Una está frente a la otra, es un símbolo. Como todas las palabras que usamos aquí son simbólicas. Entonces, la paternidad es opuesta a la filiación. Y la filiación a la paternidad tenemos dos personas. El problema viene con el Espíritu Santo. Y así fue históricamente, ¿no? Entonces, la inspiración activa no se opone ni a la paternidad ni a la filiación. Y la inspiración pasiva, que en este texto es llamada procesión, inspiración pasiva, que es llamada procesión, pero no procesión en el sentido de la operación de la voluntad, que también es llamada procesión, distinta de la generación, operación de la inteligencia, sino en el sentido de una relación opuesta a la inspiración, es decir, a la inspiración activa. Bueno, esta inspiración pasiva o procesión no es opuesta ni a la filiación ni a la paternidad, sino a la inspiración activa. Y por eso se abren dos posibilidades. O la inspiración activa y la explicación pasiva se identifican con la paternidad y con la filiación, o la inspiración activa se identifica con la paternidad y la filiación juntas y la inspiración pasiva es distinta de estas, opuesta, que es lo que sostiene la teología latina. La teología griega, como se verá después en la explicación de San Tomás, más bien se inclina por la otra explicación. Implícitamente. Explícitamente no, dice el Espíritu Santo es opuesto a la paternidad. O sea, la inspiración pasiva es opuesta a la paternidad. Como lo es también la filiación. El problema es que no se sabe por qué se distingue el Hijo del Espíritu en ese caso. O sea, implícitamente la posición de los orientales supone que conocemos directamente las personas y las relaciones. Y que entonces conocemos directamente el Hijo y conocemos el Espíritu Santo directamente. La teología latina, paradojalmente, subraya más el aspecto negativo. O sea, no conocemos directamente ni la paternidad, ni la filiación, ni la aspiración activa, ni la aspiración pasiva. Y por eso tenemos que expresar lo que éstas significan de una manera indirecta, que es lo que se está haciendo con esta construcción que parece matemática, pero no lo es. Justamente este tipo de razonamiento subraya más el misterio. O sea, subraya que no estamos conociendo directamente las personas con la inteligencia, sino su reflejo en la inteligencia. Conocemos directamente. Recordemos la primera cuestión de la suma. Siempre nos elevamos a Dios analógicamente, o desde el efecto de la naturaleza o desde el efecto de la gracia. O sea, dicho en otras palabras, aquí se está suponiendo que en nuestra mente la Trinidad se refleja de esta manera, como dice Santo Tomás aquí en esta explicación. Ahora, es evidente que esto es muy imperfecto. Y además es solo un lado, un aspecto del reflejo de la Trinidad en nuestra mente. El aspecto principal es el de la ciencia de los santos cuando conocen la Trinidad.
Esto es solo un lado, una expresión que evita los errores, como dijo antes Santo Tomás también. O sea, sirve sobre todo para no caer en herejía. Bueno, no sé si quieren preguntar algo de esto. ¿La entendieron? Bueno, hay que volver al texto, sí, varias veces hasta que... Es importante porque estas cuestiones mal entendidas después dan lugar a alejarse de la verdad. O sea, creer que Santo Tomás es un racionalista y los escolásticos también, que están especulando acerca de la Trinidad cuando en realidad llegamos mejor por la vida de los santos o por la experiencia del pueblo. Hay que entender bien qué se está diciendo. Entendemos, Padre, que Dios nos reveló antes la misma Trinidad, antes Aristóteles, sin empezar a estudiar la Santísima Trinidad, se hubiera vuelto loco, ¿no? Y entender todo. Sí. Sí, entiende para no comprender. No, es que aquí no comprendemos, no comprendemos la Trinidad, no. Esto es simplemente un auxilio para empezar a entrar en la revelación. Es una cosa muy humilde esta, a pesar de las apariencias. Más humilde que creer que uno tiene ya la intuición de la Trinidad, porque hay algunos que dicen, bueno, dejemos de lado todo esto, seamos contemplativos, encontremos a Dios en la oración, pero esto a veces esconde más soberbia. ¿Por qué quiere decir? Bueno, yo sin estudiar a Santo Tomás, sin estudiar a San Agustín, que soy de Trinitate, yo puedo llegar a la vida trinitaria mejor que los teólogos que se dedican a estudiar esto. Pero eso es más soberbia que humildad. Porque la mente humana es muy débil, necesita la ayuda de todas estas nociones que además requieren mucho trabajo y requieren encontrar entre muchos el camino. Santo Tomás no inventa aquí las cosas, sigue la tradición. Hay que hablar con cautela y modestia, dijo.